Venía tranqui caminando, iba a comprar pan y uno de los gorras me dice: ¿Vos también contra la pared? Le digo, pará, pero yo no tengo nada que ver, yo no estoy con ellos, les dije. Contra la pared te dije. Y me recalenté. Ah, amigo, pero es peor si te emberretinás. Tampoco que pase de boludo, sino que si te enojas es peor. O sea, no tengas tanto miedo, pero tampoco no le hagas mal porque si no, cagaste, vos sabés cómo es esto. Y bueno, me llevaron a la primera, esposado, más vale. ¿Pero por qué te llevan a la primera? Ahora te llevan a la primera siempre, y de ahí lo de siempre, médico policial, después te llevan al calabozo unas cuantas horas. Pero aunque sea, ¿llamaste a alguien? ¿O algo? Pero no, amigo, si no te dejan llamar a nadie. Además, no me sé ni mi número, mirá que ya saber el del otro. Sí, amigo, pero vos tenés que saber que tenés derecho a una llamada. Es muy importante que alguien sepa dónde está o a qué comisaría te llevaron de último. Y ahí estuve no sé cuántas horas, después me trajeron. Como 4 horas para que firmé y me largaron. Pero decime que, aunque sea, leíste lo que decían esas hojas. Yo qué sé, yo me quería ir nomás. Pero no, amigo, mirá si te hacen causa de algo o te inventan cualquier cosa. Capaz te inventan cosas que nada que ver, pero te inventan antecedentes o... No sé, amigo, pero tenés que leer siempre lo que firmás. Porque es todo complicado hoy en día. Si una vez te para la policía, ten en cuenta esto. Siempre tenés el DNI con vos. No hay obligación, pero lo usan de excusa si no lo tenés. No le hables mal ni te enojes, pero tampoco le tengas miedo. Lleva el número de teléfono de un familiar para avisar dónde estás. Tenés derecho a hacer una llamada. No podés estar detenido más de 8 horas. Lee todo antes de firmar. Si te golpea, anda a un centro de salud o guardia de un hospital para que verifique las lesiones. Señora, acá tengo los papeles. Suban y requísenme si quieren. Si revisa la mochila van contra 7 carteles. Aunque use cachiporro, un uniforme y una 9, es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes. Venta de gas, Garrafería El Gringo. Pasaje Liniers 4407, en la esquina de la escuela 809. Envíos en Barrio Santa Rosa, Villa Oculta, Barrio Alfonso y La Cuarta. Horarios de 8 a 20 horas. Se puede abonar con efectivo o transferencia. Teléfono 342-428-4192. Internet Service Sociedad Anónima, la empresa de internet inalámbrica y ahora con fibra óptica de mayor cobertura en la región. Estamos en Recreo, Recreo Sur, Santo Tomé, Sauce Viejo, Montevera, Ángel Gallardo y en Santa Fe en los barrios Santa Rosa de Lima, Chalet, Centenario, Alto Verde, San Agustín y más. Ofrecemos mejor velocidad, conexión Wi-Fi y especialmente soporte local. Internet Service Sociedad Anónima. Consulte planes con tarifas accesibles. Aprovéchelos. WhatsApp 342-526-8685. Teléfono 0800-555-7777. Internet Service Sociedad Anónima. Llegamos donde otros no llegan. Roticería Matthew. Promo hamburguesas. 2 hamburguesas completas a 15.000 pesos. Pizza medio metro. Ármala a tu gusto. Roticería Matthew. Abierto todos los días. De 19 a 23:30 horas. Encontranos en calle Gaboto, esquina Juan de Garay. Comunicate con nosotros al 342-530-7396. Tenemos todos los medios de pago. Roticería Matthew. Pero que suene. ¿Sabías que en uno de los ingresos al barrio Santa Rosa de Lima hay un lugar donde podés encontrar todo lo que estás buscando? Polirrubro Santa Rosa, bazar, librería, juguetería y mucho más. De lunes a sábados de 9 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Primera Junta 4349. Comunicate al 342-4856-679. Polirrubro Santa Rosa. En FM Popular, fin de espacio publicitario. Transmite FM Popular 98.7 MHz desde Santa Fe, capital de la provincia, en la República Argentina. Ya
comenzó la primavera, despojate del frío, prepárate unos buenos teres y prendé la radio en 98.7 FM Popular. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a La Esquina, espero que se encuentren bien, espero que me estén escuchando. Me escuchan un poco bajo probablemente. Tengo que hablar muy cerca del micrófono para que me escuchen mejor. Bienvenidos a La Esquina, una nueva edición de La Esquina. Hoy día 13 de noviembre del 2025. Estos últimos jueves no estuvimos mucho al aire, pero hoy estamos aquí. Y tenemos un especial, como hacemos cada tanto, que es especial 108 años de la Revolución Rusa. Que usted pensará, pero sí, la Revolución Rusa fue en octubre, porque estamos festejando sus 108 años el 13 de noviembre. Y es porque en realidad en el calendario juliano que usaban en ese momento fue en el 25 de octubre, pero en nuestro calendario, que es el gregoriano, fue el 7 de noviembre de 1917. Pero antes de adentrarnos en la Revolución Rusa, en un montón de otras cosas, tenemos que empezar como siempre con este programa, que es noticiándolos de cómo anda el mundo. Por ejemplo, hoy está caluroso. Yo no prendí el aire cuando entré al estudio y me estoy arrepintiendo mucho realmente. La verdad que capaz que lo prenda en algún corte. No solo por mí, sino por la gente que viene después, pobre. Y también, otra de las cuestiones, bueno, hace mucha calor, sí, pero bueno, ayer llovió. Antenoche llovió. Pero ahora hacen 200 grados de nuevo. ¿Qué va a pasar? Pregunta la gente. ¿Qué es este clima que hacen en Santa Fe? Que hacen 200 grados durante todo el día que hay sol. Y a la noche de a ratos baja la temperatura y otros días no y se levanta tormenta. En este momento hay 27 grados. La máxima del día de hoy fue de 28 y la mínima 17. Para la noche de hoy va a bajar solamente hasta 20 grados la temperatura. Y hoy estuvo parcialmente soleado. Hay unas nubecitas que se cruzan, de hecho hace un ratito se había nublado, pero preparados para mañana, que mañana va a estar completamente soleado. Mañana va a haber una mínima de 18 grados, una máxima de 30, con 48% de humedad. Va a estar muy caluroso y lo que recomendamos siempre es salir hidratado, con protector solar, con algo que lo cubra el sol, una gorra, un gorro, unos lentes, una capelina, algo. Porque está realmente fuerte estos días. No se puede salir sin protector solar. Pero todo esto empezaría a descomponer para el día sábado, que se esperan tormentas eléctricas fuertes como la que hubo el martes a la noche. La mínima del día sábado es 19 grados y la máxima de 32, y hay una probabilidad de precipitaciones del 35%. Pero va a ser solamente el sábado. El sábado, feriado en la ciudad de Santa Fe, por los 452 años de la fundación de la ciudad, va a haber tormenta. Pero después ya volvería este clima que tenemos durante la semana, que es mucho sol, calor, mosquitos. No tanta humedad, la verdad, pero bastante bien se está sosteniendo. Ese es el clima que nos espera en estos próximos días en la ciudad de Santa Fe. Y eso por un lado, espero que hayan estado atentos al clima. Por otro lado, vamos a repasar unas breves efemérides. Si bien hoy vamos a hablar de historia y demás, vamos a repasar efemérides de estas que nos gustan a nosotros, estas efemérides tontas y graciosas, como, por ejemplo, un día como hoy del año 1002. En Inglaterra, para tratar de librarse del imperialismo danés, el monarca sajón Eteldero II trata de quitarse el yugo pasando a cuchillo a la población de ascendencia danesa, en la que será conocida como la Matanza de San Bricio.
Los reyes daneses, Suenón y Canuto, se vengarán reafirmando su autoridad en territorio británico. No obstante, en los años siguientes, el poderío danés irá declinando, hasta el punto de que en 1041 los sajones podrán sentar en el trono a uno de los suyos, Eduardo el Confesor, hijo de Eteleldo. ¿Qué más tenemos? Un día como hoy, de 1523, parte de Tenochtitlán, actual México, una fuerza de españoles y mexicas al mando de Pedro de Alvarado para la conquista de Guatemala. En su camino tendrá que guerrear con los pobladores alzados. El conflicto durará casi 2 siglos ante la titánica resistencia de los reinos mayas. Y creo que no tenemos muchas más. Después todas las efemérides son más contemporáneas y ya esas cosas no nos gustan. Entonces vamos a hablar un poco de a lo que vinimos. Acá no hay corte, no hay nada, no podemos pasar música para que el canal de YouTube no se caiga, entonces vamos todo una cosa atrás de la otra. Y es que, como repetíamos hace un ratito, el 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre en el calendario juliano, Rusia vería nacer un sistema político-social hasta ahora nunca antes visto. Hace 108 años la clase trabajadora tomaba y retenía por primera vez el poder. La Revolución Rusa de 1917 es uno de los eventos más significativos del siglo XX y tuvo un profundo impacto en la historia mundial. Muchos habrán escuchado hablar de la Revolución Rusa, aquella que fue la fundadora del primer Estado obrero allá en la zona oriental de Europa, que devino después en la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, que conocimos hasta hace 30 años atrás. Entonces, bueno, hoy tenemos todo un especial preparado, no voy a estar sola, va a estar el señor Joaquín Antúnez con su especial, con su segmento El Mundo va a durar una semana más. Y también tenemos un invitado el día de hoy del otro lado del charco, de la banda oriental, llega Camilo Márquez, dirigente del Partido de los Trabajadores uruguayo, que también va a estar hablando un poco de la vigencia de la Revolución Rusa en un momento donde están sucediendo tantos conflictos bélicos, hay una guerra imperialista desarrollándose en Oriente, no solamente todo el genocidio que está cometiendo el sionismo en Palestina, sino también a la avanzada de la OTAN en Ucrania y en todas las zonas, y una guerra que se está expandiendo también para estos lados con la intervención yanqui en la zona del Caribe y sus ideas de invadir Venezuela si Venezuela no cede. Así que bueno, vamos a estar un poco charlando no solamente de la historia de la Revolución Rusa, sino de su vigencia y cómo es necesaria al día de hoy una nueva revolución de la clase obrera. Ahí va. Comenzó en febrero de 1917, cuando el régimen zarista, que había gobernado Rusia durante siglos, fue derrocado. Este evento fue impulsado por un levantamiento masivo de obreros y obreras de Petrogrado, quienes estaban hartos de las condiciones de vida deplorables y de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Las huelgas y manifestaciones desencadenaron la abdicación del zar Nicolás II y la formación de un gobierno provisional encabezado por referentes y dirigentes políticos de partidos capitalistas. Sin embargo, este gobierno mantuvo muchas políticas impopulares, incluyendo la continuación de la guerra. Un par de meses después, en octubre de 1917, los bolcheviques, que eran los miembros del ala ideológica más radical del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, facción que se formó en 1903 durante el segundo congreso del partido bajo la guía de Lenin. Estos bolcheviques, liderados por justamente Vladimir Lenin y León Trotsky, tomaron el poder en la insurrección conocida como la Revolución de Octubre. Este evento no fue un golpe de Estado, como algunos historiadores conservadores han intentado retratar, sino el resultado de un profundo movimiento de masas que llevó a la clase obrera al poder a través de los soviets, el Consejo Obrero, soldados y campesinos. La consigna de paz, pan y tierra resonó profundamente entre la población que anhelaba el fin de la guerra, la redistribución de la tierra y la mejora de sus condiciones de vida.
La legislación soviética de entonces dio a la mujer de Rusia un grado de igualdad y libertad que no ha sido alcanzado ni siquiera por los países capitalistas económicamente avanzados, digamos. Apenas un par de meses después de la revolución, 2 decretos establecieron el matrimonio civil y permitieron el divorcio a petición de cualquiera de los cónyuges, y en los años siguientes el número de divorcios subió a niveles altísimos. En octubre de 1918, el gobierno ratificó todo un código sobre el matrimonio, la familia y la custodia que barría con siglos de poder eclesiástico y establecía una nueva doctrina basada en los derechos individuales y la igualdad entre los sexos. ¿A qué venimos con todo esto? Lo que nos interesa reivindicar el día de hoy son los avances sociales y culturales que hemos heredado de la Revolución Rusa y que son más importantes que nunca sostener en estos momentos. Esperen un segundo que yo mientras hago esto también estoy mandándole el link para que entren a los invitados del día de hoy. Acá está, bueno. Como decíamos, lo que queremos reivindicar el día de hoy son las transformaciones sociales y culturales que se dieron a partir de la Revolución Rusa en todo lo que será la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que también influyeron en las políticas a lo largo de todo el mundo. También se abolieron las leyes contra los actos homosexuales y todas las formas de actividad sexual consensual. El director del Instituto de Higiene Social de Moscú, Grigory Batkis, explicó la posición en un folleto de 1923 titulado La Revolución Sexual en Rusia. La legislación soviética se basa en el siguiente principio. Declara la absoluta no interferencia del Estado y la sociedad en asuntos sexuales, en tanto que nadie sea lastimado y nadie se inmiscuya en los intereses de alguien más. El Código de 1918 eliminó la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, permitiendo que las madres pudieran exigir la manutención a los padres aún sin estar casadas. Garantizó el derecho de todos los niños a recibir apoyo económico hasta los 18 años y reconoció la propiedad individual de cada cónyuge. En su aplicación, los jueces priorizaron la protección de mujeres y niños por sobre los intereses financieros de los hombres. En 1920, el gobierno soviético legalizó y garantizó el aborto gratuito, convirtiéndose en el primero del mundo en hacerlo, como medida de salud pública y protección para las mujeres. También se hicieron grandes avances en la cultura, el arte y la educación. El gobierno bolchevique impulsó una profunda reforma educativa orientada a erradicar el analfabetismo, democratizarle el acceso al conocimiento y liberar a las mujeres del trabajo doméstico. Se crearon guarderías, jardines de infancia y colonias infantiles, estableciendo la educación obligatoria desde los 3 años. Se promovió también la alfabetización masiva, la educación mixta, gratuita y colectiva, eliminando exámenes, deberes y premios y colocando las escuelas bajo control de los consejos obreros y estudiantiles. La enseñanza politécnica buscó formar individuos capaces de elegir libremente su camino profesional, integrando el trabajo manual e intelectual. Estas medidas unieron la transformación educativa con la emancipación de la clase trabajadora y la liberación de las mujeres de la doble opresión. Lenin y los revolucionarios buscaron democratizar la cultura, la música, el arte y crearon un arte verdaderamente proletario, que luego terminará siendo utilizado como herramienta de control por la burocracia que se formará luego en la Unión Soviética. Pero este breve repaso de las transformaciones sociales y culturales de la Revolución Rusa, que es un breve repaso porque yo quiero que hablen los chicos, lo que podemos ver es que a 108 años de la Revolución Rusa, su legado sigue siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por transformar la sociedad desde abajo. La toma de poder por la clase trabajadora en 1917 demostró que era posible construir un nuevo orden social basado en la igualdad, la emancipación de las mujeres, la educación para todos y un arte al servicio del pueblo. Las profundas transformaciones impulsadas por los bolcheviques, desde la legalización del aborto hasta la educación gratuita, el arte proletario y demás, mostraron el enorme potencial de una revolución dirigida por obreros y campesinos. Hoy, en tiempos de una gran crisis del régimen capitalista, la Revolución de Octubre sigue recordándonos que solo la organización y la lucha de la clase obrera pueden abrir camino hacia una sociedad sin explotación y sin opresión. En este breve resumen, como decíamos, porque ya tenemos a los chicos acá en vivo y en directo. Por un lado está Joaquín Antúnez. Joaco, si querés saludar a la gente, para ver si te escuchamos. Ahí
ahí, Joaquín? Hola. Ahí estamos. ¿Querés presentarte con la gente, aunque ya te conocen y te quieren mucho por estos lados con tu segmento que el mundo está durando una semana más? Bueno, aparte de hacer esa columna, que ahora la tenemos un poco discontinuada, también soy profesor de historia, bueno, y estoy cursando la licenciatura en historia acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Así que bueno, entiendo que por eso me convocaste el día de hoy para hablar con los oyentes. En realidad vos sabés que estás obligado, ¿no? Que te convocamos cuando pinta, cuando hay un especial. Solamente que bueno, a veces te entendemos que tenés reunión justo hasta ahora. No, bueno, siempre es un placer comunicarnos con los distintos programas de la Popular. Y bueno, y también queríamos dar presentación ahora a Camilo, que lo tenemos desde el otro lado del charco, un charco bastante largo desde Santa Fe hasta Uruguay, pero charco en fin. ¿Me escuchás, Camilo? Pero no, nosotros no te escuchamos a vos. ¿Escuchan un poquito? Ahí sí. Perfecto. Bueno, compañeros, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a Vicky, a Joaquín también, que nos conocemos hace un tiempo ya. Saludo a los compañeros que estén escuchando, la radio. Acá en Montevideo, la verdad que un día agradable, una temperatura caluroso, pero llevable. Sí, acá no podemos decir lo mismo, no está siendo llevable el calor que hace en este momento. Pero es una temperatura primaveral, la de 28 graditos. Claro. Es lo común. Nosotros nos ayuda un poco la costa. Regula ahí la temperatura. Claro, no, acá estamos... Si bien estamos cerca del río Salado, no estamos tan cerca como para que nos llegue su brisa. Claro. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, compañero, reitero. Sí. Un gusto tenerte por primera vez en la Popular y bueno, ya vas también a quedar como Joaquín, listo Prometido. para cuando llegue el Muy momento. Queríamos arrancar con Camilo porque a Camilo lo llamamos porque el otro día dio una charla muy interesante en el marco de cómo la guerra imperialista en la que estamos sumergidos en este momento muestra la vigencia, la necesidad de una nueva revolución de la clase trabajadora. Sí, estuvimos el viernes pasado, bueno, creo que era la fecha exacta del aniversario de la Revolución, de octubre. Fue una charla que en Uruguay, al menos, sí que en Argentina la dinámica puede ser otra, pero en Uruguay la enorme mayoría, o por no decir la totalidad, desconozco si la totalidad, porque uno a veces no puede hacer un seguimiento, pero la enorme mayoría de las organizaciones que se reclaman marxistas dejaron pasar por alto, digamos, ¿no? Y no es menor, porque no es un problema de efemérides solamente, ¿no? Sino que tiene que ver con la reconversión, ¿no? Del conjunto de la izquierda que se reclamaba revolucionaria, aunque algunos todavía se reclamen. En Uruguay, la enorme mayoría de esas organizaciones, las históricas estoy hablando, ¿no? Obviamente, el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros, se han reconvertido, ¿no? Han tenido una fuerte integración al Estado. Y entonces esto, dejar pasar también estas fechas, no es menor, ¿no? Entonces aparecimos como, en ese sentido, los únicos. No siempre es bueno ser los únicos en algunas cosas, pero en este caso aparecimos como los únicos que hicieron una actividad pública, digamos, ¿no? Respecto al aniversario. Y si yo tuviera que empezar por algún lado, les diría que aprovechando el tiempo al máximo, es decir, vamos para ir bien a los bifes, el tiempo es tirano más en los medios, ustedes lo saben mejor que yo, es un tema que no se nos escapa que pasó hace más de un siglo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un evento que pasó hace más de un siglo, entonces alguien puede decir de qué están hablando estos tipos, ¿no? Pero justamente eso, es decir, la situación política actual vuelve a plantear
todos los problemas que planteó la Revolución de Octubre. Es decir, en primer lugar, los problemas de la guerra y de la paz, que bien como yo los estaba escuchando atentamente en el recorrido que hiciste de la presentación del tema, acertadamente mencionás el problema de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución, que son los dos, digamos, eventos donde se liberan las fuerzas, digamos, de la sociedad. Entonces, fíjense la vigencia que tiene esto, ¿no? Y bueno, y sobre esta cuestión podemos colocar muchos elementos. No quiero monopolizar la palabra, sino darle cierto dinamismo, ustedes me dirán, pero ahora estaba mirando antes de conectarme a la radio, que Alemania, por ejemplo, acaba de poner en vigencia un servicio militar semi-obligatorio. En realidad es medio engañosa esta manera de presentarla, porque es un servicio militar que de no cubrir los cupos, es una ley, ¿no?, que se ha votado, que de no cubrir los cupos que necesita de soldados y demás, se vuelve una conscripción obligatoria. Alemania, fíjense, no estamos hablando del corazón del capitalismo europeo. Entonces están los preparativos para una guerra, está en América Latina. Bueno, Joaquín ha venido escribiendo sobre esta cuestión en los portaaviones en América del Sur, en el Caribe y demás, Estados Unidos. Entonces, hablar de la Revolución Rusa y de cómo evitar la guerra, porque finalmente ese es el problema, ¿no? Es decir, evitar la guerra. Y entonces una militancia contra la guerra, contra el capitalismo, vuelve a cobrar, digamos, por la revolución, ¿no? Vuelve a cobrar toda su fuerza. Yo creo que este es un elemento que puede ser un elemento disparador para abordar el tema, porque si no, uno puede decir con qué se come esto que pasó hace más de 100 años, ¿no? Y aunque 100 años para la historia de la humanidad es nada, para la historia de una persona es mucho. Bueno, normalmente la gente no vive esa cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, creo que para encuadrarlo, este sería, digamos, un primer paso. Claro, es una muy buena forma de arrancar a ver toda esta cuestión, porque justamente era lo que veníamos hablando. Se está desarrollando una guerra imperialista. La gente habla de los conflictos, la gente, los medios y los analistas políticos, hasta los historiadores a veces hablamos de todos los conflictos como conflictos aislados, como bueno, en Medio Oriente está sucediendo algo, muy lejos, no importa. La guerra de Ucrania por algunos ya se terminó, no es algo que pasó de largo, o piensan que los yanquis no van a intervenir en Venezuela como están amenazando, sin saber que todo esto nos choca totalmente de cerca, no solamente por una cuestión de internacionalismo, de las luchas de la clase obrera, sino también porque, por ejemplo, acá como país estamos totalmente sumergidos en una relación diplomática bastante carnal con el sionismo, que hace que no nos podamos alejar de todo lo que está sucediendo en Palestina, sino que tenemos que, más que nunca, estar presentes y decir, che, mirá, acá la solidaridad es con mi compañero de al lado porque todos estamos desocupados, es con mi compañero de la universidad porque el profesor no cobra lo suficiente, lo que sea. Pero también se demuestra que, al fin y al cabo, esta es una lucha sola de querer desprender a la clase obrera del yugo de todas las opresiones que sufre diariamente, y una de ellas ha sido siempre la guerra. Como decíamos, sí, una de las cuestiones que llevó a los levantamientos de 1917 fue justamente, la gente estaba cansada, no solamente de la Primera Guerra Mundial, sino también la derrota en la guerra con Japón de Rusia, había sido un golpe durísimo para la clase obrera rusa. Para el campesinado, con la tierra ya arrasada, ver cómo el zar ya no tenía ningún control, era incapaz de dirigir cualquier estado. Entonces sí, más que nunca es necesario hablar de la Revolución Rusa. Y eso mismo que mencionabas, Camilo, sucede también acá en Argentina, ¿no? No muchos de los partidos que se dicen de izquierda han salido han hecho charlas o han hecho algo que recuerde que sucedió la revolución hace 108 años. A muchos se les pasó por arriba. ¿Por qué? Porque no le estamos prestando suficientemente atención al cual debería ser
el acontecimiento central sobre el que nos basamos, que nos decimos trotskistas, que nos decimos socialistas. Porque es la forma de entender cómo llevar adelante. Fue la primera experiencia. No se la puede abandonar por más que haya pasado un siglo. No sé, Joaco, si querés opinar algo en todo esto. Bueno, lo primero que me gustaría agregar a lo que ya señaló Camilo es que, y a lo que venís diciendo vos, obviamente, es que el problema del enfoque internacional de las cosas es una manera de abordar de manera integral los problemas en términos políticos. Justamente fue Lenin el que, al pisar Petrogrado en ese momento, en marzo del 17, saluda a la gente que llegaba a recibirlo a la estación de tren. Él les dice, bueno, me siento muy dichoso, muy gustoso de poder participar de este evento, de esta revolución internacional que estamos protagonizando. Entonces, Lenin, en persona, en vivo, en marzo del 17, caracteriza los eventos de la Revolución Rusa como un evento internacional, no como un evento local de Rusia. En primera instancia, digamos, esto era algo obligado porque Rusia no era un país, era un imperio, por lo tanto, oprimía a otros pueblos y otros territorios. Y luego porque él decía, lo que suceda en esta revolución va a tener un impacto a nivel internacional sobre el conjunto de la clase obrera. A tal punto sucede esto, que toda la legislación laboral que existe hoy en día en el mundo y que los gobiernos capitalistas quieren destruir, se conquistó a partir del ascenso al poder de los obreros rusos. Entonces, el único medio de cooptar a toda una generación de luchadores obreros y aprovechar distintas vacilaciones, problemas que surgieron en el movimiento revolucionario de esa época fue otorgar los mismos derechos, la misma legislación laboral que existía en Rusia, incluido en la Argentina los comités de fábrica, que rezan la Constitución y en la ley que tienen derecho al control de la seguridad y la higiene de la planta, y por lo tanto a controlar y frenar los ritmos, manejar, digamos, los ritmos de la producción en cohabitación con el patrón. Naturalmente esto fue borrado por la burocracia sindical, pero incluso en la Argentina, que está del otro lado del planeta, que es Rusia, se llegó a implementar una suerte de acuerdo, con el enojo, pero el acuerdo tácito de las patronales, las grandes patronales, del control obrero dentro de las plantas, en grado tentativo. Entonces ahí hay un impacto social muy fuerte, porque se liga históricamente con el problema que enfrentamos hoy de los trabajadores de la reforma laboral, que pretende eliminar toda esta legislación, y por otro lado ubica la Revolución de Octubre en un contexto internacional. En términos históricos, al mismo tiempo, digamos, ahí Camilo decía, bueno, hay que explicar de manera pedagógica por qué es bueno y sano hablarle hoy a un trabajador de algo que pasó hace 108 años en Rusia. Sucede lo siguiente. La etapa histórica, que nosotros decimos que es la etapa última y declinante, es decir, que cada día está peor el capitalismo, es un viejo senil ya, se inicia justamente con el proceso de la guerra y la revolución que inaugura el proceso de octubre. Entonces, en términos históricos, la reivindicación o no de la revolución de octubre plantea desde el punto de vista teórico, de la concepción y todo lo demás, en términos prácticos, cuál es la aspiración de un partido político, cuál es la aspiración de un partido revolucionario. La reivindicación de la Revolución de Octubre marca la idea de que ese proceso histórico de guerras y revoluciones continúa abierto, que está vigente, y que por lo tanto toda la acción política de un partido es la del bolchevismo. Y esto es importante porque quiere decir que hay una continuidad histórica. Y si hay una continuidad histórica, quiere decir que nosotros no estamos inventando nada, sino que estamos retomando un legado histórico, un pasado, una tradición que la clase obrera ha construido a su imagen y semejanza, con sus herramientas, con lo mejor de ella y con lo peor de ella. Y por lo tanto nosotros nos paramos de ese punto de vista histórico y práctico para abordar la situación. Entonces, cuando uno dice, no, bueno, la Revolución de Octubre es mucho más que simplemente adherir a un aniversario, al cumpleaños de alguien,
sino que es reivindicar, digamos, una gesta histórica y sobre todo ascribirse en una tradición histórica del No me proletariado. metí. Pero nosotros conocemos palabras que son de origen ruso y que utilizamos, y todo el mundo sabe de qué hablamos, y decimos soviet, decimos bolchevique y menchevique, son palabras que son del idioma ruso. Entonces, miren si será universal la revolución que universalizó palabras. Y después, respecto a el elemento que colocabas vos, los protagonistas, bueno, sin duda que los líderes de esa revolución son, en principio, grandes protagonistas, que Lenin y Trotsky, ¿no? Rosa Luxemburgo va a cumplir un papel importante en todo lo que es el movimiento socialista europeo, con la salvedad de que va a morir en forma muy temprana, ¿no? Asesinada por la socialdemocracia, traicionada por la socialdemocracia. Traicionada, no sé si es la palabra, porque finalmente había roto y no esperaba nada de esa fuerza en descomposición que habían votado los créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial y que luego van a pasar a la historia como reformistas y como colaboradores del capitalismo y sostenedores finalmente del imperialismo alemán y europeo, pero también va a cumplir un rol importantísimo en todos los debates anteriores, ¿no? Y posterior también llega a protagonizar debates muy importantes con Lenin y con Trotsky. No, había un movimiento y un equipo de cuadros que era de primer nivel, ¿no? Hombres y mujeres. Y debatían cosas muy finas, ¿no? Plejánov también, que también va a tener un papel muy trágico, si se quiere, porque va a adherir a las posiciones va a defender la presencia de Rusia en la guerra, finalmente se va a enfrentar a los bolcheviques, pero que anteriormente tuvo un papel muy importante, o sea, es uno de los formadores del que hace hablar el marxismo a la lengua rusa, como dice algún escritor por ahí. Pero bueno, mi recomendación es, teniendo en cuenta los tiempos, que cualquier compañero que mire esto, que lo esté escuchando, que lo escuche después, porque tenemos la ventaja ahora con la tecnología de que queda en la nube, que si quiere entender los problemas del presente, le dé duro con la cabeza a toda esta etapa de formación del movimiento socialista anterior incluso, pero el proceso de la revolución. Hay un libro que yo a cualquier compañero que esté empezando le recomiendo mucho, que se llama 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed. Es un inglés que hace un seguimiento de los bolcheviques, en particular de León Trotsky, y es un libro muy pequeño que Lenin en una edición recomienda, le hace un prefacio, el prólogo, y lo recomienda a todos los trabajadores del mundo, Lenin. Y bueno, es un libro que vibra el momento del día a día, ¿no? 10 días que estremecieron al mundo. Y solamente registra 10 días, imagínense lo que ocurrió desde febrero a octubre. Entonces eso un poco para quien quiera introducirse, digamos, en la literatura y no sepa por dónde empezar, sea joven, veterano, lo que sea, es un gran inicio eso. Acá estamos. Estaba arreglando porque habíamos salido unos segundos del aire, pero ya está todo. Bueno, como Vic no está reclamando la palabra, no, lo único que quería sumar a esto es que vos mencionabas, bueno, había diferencias, había cosas en el movimiento socialista de aquellos años, y bueno, eran diferencias muy, muy grandes, a tal punto que la asociación del comunismo con la Revolución de Octubre es una victoria política de Lenin, porque hasta ese momento, lo que era el movimiento marxista internacional, comúnmente en los países se llamaba Partido Socialdemócrata o Partido Socialista. Después había mil variantes, ¿no?, de cómo podía llamarse, pero para que esté la idea. Y se agrupaba de manera internacional en el movimiento de la Segunda Internacional. Y justamente Lenin, en un texto que él escribe para una conferencia de emergencia que hace el partido bolchevique, propone 7, 8 propuestas. La propuesta que recibió un único voto, o sea, el de él mismo, fue la de cambiar el nombre del partido a Partido Comunista. Dejar de llamarse socialdemócratas
y empezar a llamarse comunistas. Esto con la idea de que las diferencias eran tan grandes con los socialistas como Plejánov, como los socialistas alemanes, franceses, bueno, y de todos los países, que seguir manteniendo el nombre de los traidores del movimiento obrero iba a desprestigiar al partido y a la revolución. Entonces la concepción de Lenin era tan profunda, en torno a cuáles eran los problemas políticos sustanciales, que bueno, llegaba a hilar fino, ¿no? El problema del nombre. Cuando él decía, bueno, cuando un obrero de otro punto del planeta vea que un grupo de ex socialistas se puso el nombre comunista, tomó el poder y retomó la tradición que inauguró la Comuna de París en 1871, que es la de que los obreros gobiernan por asamblea las ciudades, bueno, eso va a inscribir una nueva historia. Y bueno, y hasta el día de hoy, el comunismo es el fantasma de todos los grandes magnates, de todos los grandes reaccionarios del planeta, que cuando alguien no se puede calificar de otra manera, o sea, el único insulto conocido es el calificativo de comunista, ¿no? Que por ejemplo Milei, Trump y mucha gente de derecha lo utiliza con sus contrincantes políticos, así nosotros sepamos que son gente muy enemiga del comunismo. Entonces llega hasta tal punto la idea de la universalidad. Como decía Camilo, ¿no? Hablamos palabras en ruso, pero al mismo tiempo también como proyecto político la idea del comunismo ha ido hilando muy a fondo. Obviamente nosotros preferimos el término bolchevique por la historia posterior y los desvíos y las cosas que sucedieron en el medio de aquella revolución. Pero lo interesante de la Revolución de Octubre, por más que al día de hoy no existe un espacio llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es, como alguna vez dijo un historiador, que permite ser un faro sobre el futuro. Él lo comparaba con la Atenas del siglo V, de la época de Pericles, de la máxima democracia en la antigüedad. Él decía, bueno, así como Atenas fue el faro de la humanidad, de que se podía vivir en asambleas y discutir democráticamente las cosas en un mundo de reyes, imperios y conquistadores, bueno, la Revolución de Octubre, en un mundo de guerras imperialistas, de asesinato entre pueblos, de una concentración de la riqueza y del poder mundial en tan pocas manos, demostró que un país de 80 millones de personas que ocupa la sexta parte del mundo puede derrotar al capital con los elementos que tiene, con el conocimiento que tiene, con todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas, y alumbrar entonces, como ese faro que alumbró Atenas, el futuro de la humanidad. Entonces la Revolución de Octubre tiene este significado también. Toda esta cuestión de alumbrar el futuro, lejos de las tautologías, tiene que ver con el entendimiento de la dinámica del desarrollo social, de cómo se desarrolla el capitalismo, cuáles son sus alternativas, cuáles son sus planes a futuro, y fundamentalmente la idea de que la única manera de sacar al mundo del lugar en el que se encuentra es, a través de una transformación radical del mismo. Entonces la Revolución de Octubre, en un sentido un poco poético, tiene ese significado, esa profundidad, y por lo tanto tiene esa vigencia, que en el marco de nuevos enfrentamientos adquiere todavía mayor nivel. Ha sido una síntesis perfecta esto que han hecho los dos, que es justamente, repasando para la gente que no escuchó lo que, pues justo se cortó cuando yo estaba hablando, lo que intentábamos en esta segunda parte de ronda de pequeñas charlas es tratar de entender, más en que entendernos nosotros, sino tratar de explicar hacia la clase trabajadora argentina del año 2025, es cómo la revolución rusa fue posible, que conllevó no solamente las ganas del campesinado, del proletariado ruso de liberarse del yugo, sino que también constó de un trabajo político de los bolcheviques
que fue bastante arduo y que dio sus frutos finalmente, primero con la Revolución de febrero y luego con la Revolución Victoriosa de octubre. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, no sé si los dos querían decir algo más, son libres de hacerlo. Y después, bueno, yo voy a cerrar leyendo el discurso pronunciado por Lenin al pisar suelo ruso el 15 de abril, pero si quieren decir las últimas palabras de este especial. Bueno, compañero, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo simplemente quiero agregar lo siguiente, y esto es un poco una autocrítica, es una crítica que me hizo un compañero después de la charla esta que mencionaba Vicky, que tuvimos el viernes pasado, acá en Uruguay. Obviamente nosotros somos militantes, militamos en organizaciones políticas, en partidos que se referencian al bolchevismo y demás, y entonces uno a veces simplifica muchas cosas. Entonces, sin duda que el papel del partido bolchevique en la revolución fue fundamental. De no haber habido partido bolchevique no habría habido revolución, habría habido seguramente la victoria de la contrarrevolución, con todo lo que eso implica perjudicial para los trabajadores, para las masas, para los campesinos. Pero hay que hacer una distinción. Cuando uno habla del partido, no se refiere a un aparato político, sino que habla del programa, que obviamente tiene que tener una expresión organizada. Porque cualquiera puede decir, y bueno, yo estoy construyendo el partido, cualquiera que milita en un partido reformista, puede ser en Uruguay el Partido Comunista, que es parte del gobierno de Yamandu Orsi, que no condena el genocidio en Israel, por ejemplo, el genocidio de Israel en Gaza, y entonces él puede decir, yo pertenezco al Partido Comunista, que hizo la revolución en Rusia. Bueno, nosotros decimos que no, tenemos un debate, porque decimos que ese partido, este Partido Comunista de Uruguay, o cualquier otro partido comunista, que haya, digamos, estado subordinado a la burocracia de la URSS, no representa el bolchevismo, es un debate. Pero él puede decir legítimamente, yo estoy construyendo el partido. Bueno, como su programa es un programa que, por ejemplo, ya no plantea ni el gobierno de trabajadores, o la dictadura del proletariado, o la eliminación de la propiedad privada, es un programa que intenta medrar dentro del régimen actual. Es decir, de explotación del hombre por el hombre, para decirlo en forma hiper resumida. Entonces no, cuando hablamos del programa, cuando sostenemos la necesidad de un programa, de un partido, hablamos de un programa que tiene... Sintetizó él. Entonces este es el corazón del marxismo, el corazón del bolchevismo, y por lo tanto es el corazón de todo el accionar político de los militantes bolcheviques, fundamentalmente de Lenin y Trotsky, naturalmente, pero de Lenin con mayor notoriedad, por lo menos en esta primera etapa de la revolución. Entonces simplemente agregar eso sobre el programa, porque esta idea de la conciencia de clase emana de la adscripción consciente, voluntaria y militante a un programa político. Entonces la conciencia de clase del proletariado no es la bajada de línea a los obreros, a los campesinos, al que pasa por la esquina, sino justamente la convocatoria a un debate político sano y la adhesión de esos compañeros a un programa que explica los problemas históricos y plantea la salida histórica correspondiente a esos problemas históricos que evalúa. Entonces simplemente sumar esto y sintetizarlo en una frase muy popular acá en Argentina, que es que la revolución rusa podría ir encarada con 2 puntos: la lucha rinde. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Camilo, Joaco, por este especial, casi un poco accidentado en las redes, pero quédense tranquilos que queda guardado, que estuvo la verdad muy bien. Yo hoy pensado durante el día qué tanto de historia de la Revolución Rusa quiero preparar para hacer este especial, cuando lo que realmente importa es la vigencia y la herencia que tenemos al día de hoy de esta revolución, y cómo como militantes podemos expresarlo hacia el resto de la clase trabajadora. Así que les damos muchas gracias. Joaquín ya sabe que está siempre comprometido con esta radio, hace 3 o 4 años que es así, no tiene mucha opción. Y Camilo se ha entregado solo, quiere seguir expandiendo lo que estaba diciendo y también va a tener un lugar siempre en la popular. Muchas gracias, compañera, muchas gracias a los compañeros de la radio, y bueno, saludo a toda la provincia, no sé hasta dónde llega acá, pero mandamos un saludo desde internacional.
Muchas gracias. Internacional como la revolución, como la clase obrera y como el discurso tan vigente que vamos a escuchar ahora de Vladimir Lenin, que bueno, pueden quedarse escuchándolo ustedes dos por Meet, que dice lo siguiente. Queridos camaradas, soldados, marineros y trabajadores, me siento feliz al saludarlos en nombre de la victoriosa Revolución Rusa, de saludar en vosotros a la vanguardia del ejército del proletariado internacional. Ya no está lejos la hora en que, al llamamiento de nuestro camarada Karl Liebknecht, el pueblo volverá a sus armas contra los capitalistas que lo explotan. La Revolución Rusa, hecha por ustedes, ha abierto una nueva era. ¡Viva la Revolución Socialista Mundial! No estoy muy seguro de que ustedes estén de acuerdo con el gobierno provisional, pero sí estoy seguro de que cuando les dicen dulces discursos y los llenan de promesa, ellos los están engañando y con ustedes a todo el pueblo ruso. El pueblo necesita pan y tierra, y ellos dan guerra, hambre, falta de comida, y las tierras se quedan para los terratenientes. Marineros, camaradas, tienen que luchar por la revolución. Camaradas, trabajadores y campesinos. El momento que tanto hemos hablado con los bolcheviques, por fin ha llegado. ¿Qué significa la revolución de los trabajadores y los campesinos? Primero, que tendremos un gobierno soviético, nuestro propio órgano de poder en el cual la burguesía no tendrá lugar. A partir de ahora, comienza una nueva fase en la historia de Rusia. La tercera revolución rusa será la cumbre de la victoria socialista. Una de nuestras primeras tareas es poner fin de inmediato a esta guerra. Está claro para todos que en la medida en que acabemos con esta guerra, que está sostenida por el presente sistema capitalista, el capital será también combatido. Necesitamos la ayuda de movimientos mundiales de la clase trabajadora que ya están organizándose en Italia, Inglaterra y Alemania. La propuesta que nosotros hacemos a la democracia internacional para la paz inmediata será recibida ardientemente por las masas proletarias del mundo. Todos los tratados secretos deben ser publicados para fortalecer la confianza del proletariado. En Rusia, un gran número de campesinos ha señalado que ya trabajó suficiente para el capitalismo. Ahora marcharemos con los trabajadores. Un decreto que ponga fin a la propiedad de la tierra fortalecerá la confianza de los trabajadores. Vamos a constituir el control genuino de los trabajadores sobre la producción. La revolución que acaba de comenzar es evidencia de esto. Poseemos la fuerza de las masas organizadas capaces de superar todos los obstáculos y de conducir al proletariado a la revolución mundial. Ahora hay que construir un estado de proletariado en Rusia. Larga vida a la revolución socialista del mundo. Y con estas palabras del gran Vladimir Lenin, vamos a dar por cerrada este gran especial que hemos hecho a 108 años de la Revolución Rusa, recordando su vigencia y su historia. Así que bueno, les agradecemos a todos quienes han estado escuchando, ya sea por YouTube, por la página web, por el aire, por donde quieran. Les decimos bueno que sigan escuchando a La Popular y se pueden encontrar conmigo el próximo lunes y conmigo, con Joaquín Antúnez, el próximo jueves. No hay más opciones. Así que bueno, muchas gracias chicos, muchas gracias Joaco, muchas gracias Camilo. Nos vemos pronto.